Hola, en este video hablaremos sobre la nulidad del Tratado Internacional. Bueno, para comenzar hablaremos sobre las cuestiones comunes a todos los supuestos. Podemos afirmar que cuando se dan los supuestos de nulidad, suspensión o terminación de un tratado, el tratado o las obligaciones dimanantes, o sea, provenientes de él, han entrado en crisis. En estos casos, la economía del tratado y las relaciones entre los Estados partes quedan de una cierta manera afectadas. La gravedad de esta situación hizo que se hayan puesto una serie de trabas para disminuir en la medida posible los efectos que esta nulidad o terminación puedan acarrear. Estas limitaciones están contenidas en los artículos 42 a 45 del Convenio de Viena. ¿Cuándo es que un tratado debe considerarse inválido? A esta altura ya sabemos que para analizar esta cuestión tenemos que partir del principio fundamental de la teoría de las fuentes del derecho internacional y el derecho de los tratados. Y para ver la validez, si hay consentimiento, hay tratado, y si no hay consentimiento, no hay tratado. ¿Dónde vamos a encontrar esa regulación acerca de la validez e invalidez de los tratados? Pues por supuesto que de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Muchos de cuyos artículos codifican normas de costumbres internacionales preexistentes. Específicamente, la parte 1 de la Convención regula de qué modo los estados pueden dar su consentimiento para estar vinculados por un tratado internacional, es decir, regula cuando un tratado es válido, qué personas tienen capacidad para brindar el consentimiento del Estado y cómo pueden hacerlo. Pero además, la parte 5 de la Convención nos explica en qué situaciones se pueden considerar que un tratado es inválido. El artículo 42.1 establece que la validez de un tratado o del consentimiento de un Estado no podrá ser impugnado sin mediante la aplicación de la presente convención. A esta quinta parte nos vamos a dedicar en este video. Vamos a dividir la cuestión de estudio en 3 partes. La primera parte son las causales de nulidad, es decir, cuándo es que un tratado es nulo. La segunda parte es cuál es el procedimiento para la nulidad de un tratado. Y la tercera parte vamos a ver cuáles son los efectos de la nulidad de un tratado. Comencemos entonces por las causales. ¿Qué tipo de vicios puede tener el consentimiento que haga que un tratado sea nulo? Bueno, por un lado puede tener vicios formales y por otro lado puede tener vicios sustantivos. Empecemos por los formales. Si bien la Corte Internacional de Justicia estableció que no hay ningún requisito de forma para la celebración de un tratado, sí puede haber defectos en cuanto a los poderes para concluir tratados que volverán anulable un tratado. Estos artículos entonces son la contracara del artículo 7 de la Convención de Viena. Si hay ciertas personas que están autorizadas y otras personas que no están autorizadas, ¿qué pasa cuando firman personas no autorizadas? Y aquí hay 2 supuestos. Primero, el del artículo 46 de la Convención, que dice lo siguiente. El hecho de que el consentimiento de un Estado haya sido manifestado en violación de una disposición de su derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados no podrá ser alegado por dicho Estado como vicio de su consentimiento, a menos que esa violación sea manifiesta y afecte a una norma de importancia fundamental de su derecho interno. Fíjense que la regla está redactada por la negativa, mostrando que el estándar es exigente y que quiere decir que es una violación sea manifiesta. El punto 2 dice que una violación es manifiesta si resulta objetivamente evidente para cualquier Estado
que proceda en la materia conforme a la práctica usual y de buena fe. Por otro lado, el segundo supuesto es el del artículo 47, que se refiere a restricciones específicas que pueden tener los poderes de un representante. En este caso, no se puede alegar la nulidad a menos de que esa restricción haya sido notificada a los estados negociadores con anterioridad. En cualquiera de los casos, ¿qué pasa si es manifiesta pero nadie lo invoca? Bueno, el tratado sigue vigente. Esta es una nulidad relativa, no absoluta. Es necesario que sea invocada, de lo contrario, el tratado continúa en pie. Pasemos ahora a los vicios sustanciales, aquellos que afectaron la expresión del consentimiento sobre la sustancia de lo que está siendo firmado. El artículo 48 de la Convención se refiere al supuesto del error. El tratado será nulo si el Estado decidió manifestar su consentimiento en obligarse basado en supuestos erróneos. El artículo establece 2 requisitos para que este artículo aplique. Primero, el error tiene que relacionarse con hechos o circunstancias que el Estado asumía que existía al momento de firmar el tratado y que por lo tanto afectó su consentimiento porque modeló su consentimiento sobre algo incorrecto. La Convención habla sobre hecho o circunstancia. Esto parecería excluir al error de derecho y se refiere a este error solo al momento de firmar el tratado, no respecto a su cumplimiento posterior. Es un error que afecta el consentimiento. El segundo requisito habla sobre el error que tiene que constituir una base esencial de su consentimiento en obligarse. Se suele decir que al llamarlo esencial, esto requiere que tiene que ser objetivo. Tiene que ser evidente para el resto que es así. El artículo 49 se refiere al supuesto que la Convención llama doble o fraude. Dice, si un Estado ha sido inducido a celebrar un tratado por la conducta fraudulenta de otro Estado negociador, podrá negar el dolo como un vicio de su consentimiento en obligarse por el tratado. Aquí estamos viendo claramente un caso en el cual el Estado no es libre por la interferencia que tiene características continuas donde es un libre consentimiento. El artículo 50 se refiere a un supuesto de corrupción de un representante estatal. Este es un caso distinto del artículo 49, en la circunstancia en la cual el representante estatal recibe algo en beneficio propio para representar inadecuadamente al Estado. Y así llegamos aquí, es quizá el caso más interesante, el cual es el de la coacción, que está regulado por los artículos 51 y 52. Aquí es donde se refleja mejor qué entiende el derecho internacional por consentimiento y por lo tanto por libertad o por soberanía. ¿Cuándo es que el consentimiento del Estado no fue libremente dado y por lo tanto es inválido? Al momento de redactar la Convención de Viena, existía una parte que sostenía que no había un verdadero consentimiento a un tratado si no había igualdad genuina entre los estados contratantes, teniendo en cuenta factores políticos y económicos. Es la discusión que llamamos tratados desiguales. El problema de esta postura, por supuesto, es cómo se define esa igualdad genuina, hasta dónde y cómo medir la paridad política y económica de los estados contratantes. El riesgo que se genera es una importante incertidumbre jurídica en torno a la validez de muchos tratados, ante la duda de que si hubo o no verdadera igualdad entre las partes al momento de firmar.
La otra pregunta quizá es ¿por qué no puede haber tratados entre partes que sean desiguales política y económicamente? Pues la otra parte de la doctrina sostenía que solamente podía decirse que el consentimiento no era genuino cuando había coacción, entendida esta como el uso de la fuerza. El hecho de que un tratado sea desigual es irrelevante en esta parte de la doctrina, y la única pregunta es si hubo o no correlación. ¿Qué problema tiene esta postura? Bueno, después de un poco de aquella coacción, ¿qué clase de consentimiento exige el derecho internacional para llamar a algo un tratado? Podemos decir que Alemania consintió el Tratado de Versalles y hubo coacción. Podemos decir que Argentina consiente los tratados bilaterales de inversión que firma cuando necesita inversiones sin demasiado margen de acción, o ahí hay coacción. ¿Dónde se pone la bala? Bueno, al momento de discutirse la Convención de Viena, un grupo de estados no alineados tuvo postura respecto a esta cuestión y buscó incluir dentro de la noción de coacción en la Convención de Viena la presión económica política además del uso de la fuerza. Y pues bueno, la propuesta fue rechazada y el artículo 52, si lo leen, equipada la coacción a la amenaza el uso de la fuerza en violación de los principios del derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas. Es decir, la coacción es física para que sea inválido un tratado. ¿Quiere decir esto que un tratado está bajo presión política o económica? Es nulo. Pues bueno, la cuestión queda un poco abierta a cómo se interpretan los artículos, pero en principio parece que no. Parece que la Convención de Viena adoptó la interpretación de coacción bastante estricta, que la equipa a amenaza o uso de la fuerza. Existe además muy poca jurisprudencia sobre el tema. El derecho internacional, por otro lado, ha cambiado a lo largo de los años. Y en efecto, una de las muestras de esos cambios puede verse en el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que establece la nulidad de ciertos tratados, no por vicios del consentimiento, sino por tener un objeto ilícito. En otras palabras, la Convención le dice a los estados que ciertas cosas respecto a las cuales no pueden acordar, que hay ciertos límites a su consentimiento, que aun cuando acuerden si el objeto es ilícito, ese tratado va a ser inválido. Estas normas que limitan el alcance de los consentimientos son las normas llamadas jus cogens. Los últimos dos puntos que quedan pendientes, que se habían mencionado al principio, que hablan sobre el procedimiento y las consecuencias, serán los dos últimos puntos para finalizar este video. Y pues bueno, los artículos 65 y 67 establecen los pasos que debe seguir aquellos estados que aleguen la nulidad de un tratado, que requieren una identificación y que requieren el paso de un cierto tiempo. La carga de la prueba, por supuesto, recaerá sobre quien alegue la nulidad. Y, por último, las consecuencias de la nulidad de un tratado. El artículo 69 dice que el caso de nulidad, las disposiciones del tratado carecerán de fuerza jurídica, y regula qué es lo que ocurre con los actos ya llevados a cabo en el cumplimiento del tratado. Y bueno, así es como finaliza el tema de la nulidad de los tratados internacionales.